La policía la arrestó por algo que muchos no podían ni imaginar. Se trataba de un caso tan extraño que rápidamente fue trending en todos los medios. Una mujer latina, aparentemente común, había sido acusada de algo que ni en sus peores pesadillas pensó que sería posible: casarse con su propio perro. Imagina el escenario: la sala de juicio llena de miradas incrédulas, un juez serio tratando de mantener el control, y ella sentada en el banquillo, con una calma que sorprendía a todos. ¿Por qué? Porque lo que parecía ser una acusación ridícula escondía una historia que muchos no podían creer. La ley la condenaba, pero algo no estaba claro. Nadie sabía si realmente ella había hecho algo ilegal o si el sistema había ido demasiado lejos. Suscríbete a Relato Infinito si quieres descubrir la historia detrás de casos que desafían todo lo que sabes sobre la ley y la moral. Dale like si alguna vez has sido malentendido o acusado injustamente. Y comenta abajo: ¿te parece justo que alguien sea acusado de algo tan absurdo como esto? A medida que las pruebas fueron presentadas, la gente en la sala se fue quedando más y más perpleja. Los fiscales hablaban de cómo ella había violado la ley, haciendo algo que no solo se consideraba inapropiado, sino ilegal en su país. Las pruebas eran claras, pero algo no cuadraba. La mujer no parecía la persona que había sido descrita por la fiscalía. No había rabia en su mirada, no había resentimiento, solo calma. El juicio comenzó con mucha expectativa, pero a medida que se escuchaban los testimonios, la historia de la mujer iba tomando un giro inesperado. Nadie sabía lo que iba a suceder, y cuando ella finalmente rompió el silencio, su verdad dejó a todos sin palabras. Cuando Rosa entró al tribunal, la sala se llenó de murmullos. Ningún testigo, ni siquiera los policías que la arrestaron, podían comprender por qué alguien haría algo tan impensable como casarse con su perro. Pero Rosa no era una mujer común. No solo porque fuera latina o porque estuviera siendo acusada de algo tan absurdo, sino porque había algo más profundo que no muchos podían entender. Los fiscales presentaron las pruebas como si todo estuviera claro. La foto en la que aparecía Rosa con su perro en una ceremonia improvisada. Los testigos que aseguraban haberla visto preparar una boda en la que su perro era el esposo. La ley era estricta. El matrimonio entre un ser humano y un animal era ilegal. Y así, de inmediato, la fiscalía construyó su caso: violación de leyes morales, desorden público, incluso crueldad animal. Nadie en la sala comprendía cómo alguien podría hacer algo tan fuera de lugar, y mucho menos cómo alguien como Rosa, una mujer que parecía tan tranquila y seria, había llegado a este punto. Pero había algo en su rostro, en su actitud, que desconcertaba a todos. Mientras los fiscales la acusaban, mientras el juez planteaba preguntas que intentaban desmantelar su defensa, Rosa permanecía en silencio. No se inmutaba, miraba al frente con una calma casi inexplicable. Entonces, algo sucedió. El fiscal comenzó a ser más agresivo. En lugar de buscar respuestas, intentó hacerle sentir que estaba equivocada, que lo que había hecho era completamente inapropiado. Pero cada palabra que salía de su boca parecía chocar contra una barrera invisible que Rosa mantenía. Ella no intentaba defenderse de lo que había hecho, pero de alguna manera, con su silencio, lograba algo mucho más grande: desafiar la lógica de todos en la sala. Todo estaba tomando una dirección tensa cuando finalmente el abogado defensor de Rosa pidió un receso. La corte se quedó en silencio, pero Rosa sabía que había algo mucho más grande que aún no se había revelado. El giro de esta historia estaba a punto de llegar, y la pregunta que todos se hacían era: ¿cómo había llegado esta mujer tan calmada a hacer algo tan insano como lo que estaba siendo acusada? Pero lo más impactante de todo aún estaba por llegar. El veredicto final del juez estaba a punto de cambiar todo lo que pensaban sobre este caso. Quédate hasta el final,
porque cuando escuches el veredicto, te darás cuenta de que esta historia tiene un giro tan inesperado que no podrás creerlo. Si te está sorprendiendo lo que has oído hasta ahora, suscríbete y dale like, porque lo que vas a ver después te dejará sin palabras. La sala estaba en silencio. Todos miraban a Rosa, pero ella no les devolvía la mirada. Cada palabra de los fiscales parecía resbalar sobre ella. Aunque se sentía acorralada por la situación, algo dentro de ella sabía que había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. El abogado defensor de Rosa, que había intentado durante todo el juicio ofrecer una defensa sólida, finalmente comenzó a hablar con más fuerza. Presentó pruebas, testigos y testimonios que apuntaban a un patrón que nunca antes había sido considerado. ¿Y si el matrimonio con su perro no era lo que todos pensaban? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar?, preguntó su defensor al tribunal. La respuesta no fue clara, pero todos los presentes comenzaron a preguntarse lo mismo. Rosa no era solo una mujer con una situación extraña. Era alguien que, quizás, había sido incomprendida desde el principio. Algunos testigos que conocían a Rosa testificaron a su favor, diciendo que su perro había sido su único amigo en una vida llena de dificultades. Había sufrido una infancia llena de abuso, discriminación y, por supuesto, soledad. A los ojos de Rosa, su perro era su familia, su protector. Para ella, ese matrimonio simbólico con su mascota no era más que una manifestación de un amor incondicional que ella nunca había recibido de los demás. El fiscal, sin embargo, no cedió ante la emoción. Argumentó que la ley era clara y que los sentimientos personales no podían contradecir la justicia. Pero mientras él hablaba, un murmullo recorría la sala. ¿Hasta dónde llegarían los límites de la ley? ¿Realmente un acto de amor podía ser considerado un crimen? Y fue entonces cuando la clave de todo el caso apareció en el juicio. El perro. Los registros mostraron que el perro de Rosa no era solo una mascota, sino que había sido registrado bajo un programa del gobierno para animales de servicio, lo que legalmente le otorgaba ciertos derechos y privilegios que los humanos no tenían. Esta revelación cambió todo. Rosa no había hecho lo que todos pensaban. Su acto, aunque desconcertante, no era tan sencillo como parecía. Las pruebas fueron claras, pero la verdadera sorpresa llegó cuando uno de los testigos, un experto en derechos animales, reveló que la ley, en su forma más estricta, permitía que animales de servicio pudieran ser tratados como cónyuges en ciertas circunstancias, aunque fuera de manera simbólica. La sala entera se quedó en shock. Nadie pensó que este juicio podía dar un giro tan inesperado. Sin embargo, el fiscal aún no parecía dispuesto a rendirse. Siguió argumentando que el acto de Rosa estaba fuera de la norma, que no importaba el contexto. Pero el desenlace real no estaba en lo que decía la ley, sino en la última intervención de Rosa. En un momento, el juez, que había permanecido en silencio durante gran parte del juicio, pidió a Rosa que hablara, y así lo hizo, no para defender lo que había hecho, sino para revelar la verdad de por qué lo hizo. No lo hice por amor, lo hice porque el mundo me enseñó que el amor no era para mí. La sala se quedó en silencio. Nadie se atrevió a interrumpirla. Todos esperaban el siguiente movimiento, pero lo que Rosa estaba a punto de decir cambiaría la dirección del juicio para siempre. No solo estaba en juego la acusación de casarse con un perro, sino que también se había convertido en un caso sobre la definición de lo que significa pertenecer, ser amado y ser reconocido por la sociedad. Quédate hasta el final, porque en ese momento, el juez anunció algo que hizo que todo el mundo en la sala contuviera la respiración. ¿Sería Rosa condenada por algo tan absurdo? ¿O sería su historia tan impactante que cambiaría la forma en que todos percibían la ley? Este juicio no solo trataba de una mujer y su perro, trataba de algo mucho más grande, y el veredicto que se viene lo cambiará todo. La sala estaba en total silencio.
Nadie se atrevía a mover un músculo. La tensión era palpable y el ambiente se cargaba de incertidumbre. Rosa, quien había estado a punto de perder todo, ahora se encontraba frente al momento que definiría su destino. El juez levantó la mirada y pidió que todos se pusieran de pie. Cuando el juez finalmente pronunció el veredicto, su voz resonó con firmeza en la sala, un contraste con la calma imperturbable de Rosa. Nadie en la sala esperaba lo que iba a suceder. Se declara culpable. La sala quedó paralizada, pero lo que nadie esperaba, lo que nadie podría prever, es lo que sucedió después. El juez, en un giro que dejó a todos en shock, levantó la mirada y añadió algo que nadie pudo anticipar. Sin embargo, teniendo en cuenta los testimonios, el contexto y la naturaleza del caso, se le concederá una sentencia reducida y se dictará una revisión completa de la ley sobre relaciones con animales de servicio. El jurado se quedó estupefacto, los fiscales murmuraban entre sí, y el público en la sala no podía creer lo que acababa de escuchar. Rosa, la mujer que muchos pensaban que iba a ser condenada por algo tan absurdo como casarse con su perro, había logrado algo más grande que una simple victoria personal. Había desafiado la ley y ahora iba a cambiarla. Rosa salió de la sala, no con la cabeza baja, sino con una mirada decidida, como si, por fin, hubiera ganado algo mucho más grande que un juicio: la capacidad de desafiar el sistema y lograr que el mundo viera las cosas desde su perspectiva. Y mientras salía, una frase quedó flotando en el aire, un eco de lo que Rosa había dicho durante su testimonio: el amor no tiene reglas, solo tiene un corazón.